Bueno, ahora sí. La idea era, por lo que vi, es el grupo 4, es el que está, no, en el 2 o 4. En el 4 que está Silvia, que como me dijo que sí, es el grupo que pudo hacer observación. ¿Es el único? No, el grupo 3 también, También. pero no está la compañera, me parece, hoy. Está Patricia, pero no fue Patricia. Pero una de las compañeras, que ahora no recuerdo el nombre, que es Bobera, pudo entrar y presenciar una clase virtual de cómo es de las mías. Ah, te pueden observar a ti. Yo estuve en una clase de Mayra. Mayra fue a bien. lo de Graciela y yo fui a lo de Mayra. Ah, entonces Ahí va, Mayra. Mayra. ¿Qué Mayra. prolijidad como fueron? Sí, Tenemos y estuvo bastante. bueno la Mayra, me parece, pena que no está ella ahora, digo porque ella me avisó, por supuesto yo sabía que ella iba a entrar, entonces no di yo la clase, la delegué, ¿no? Entonces, y no le avisé a la docente que iba a entrar un observador. Entonces fue lo más natural, fue como siempre, no hubo ninguna influencia de que hay un observador, entonces no hubo nada, lo que ella vio es lo que es, entonces me parece que estuvo bueno, porque inclusive yo me conecté más tarde también, digo que soy la que está ahí en el chat, había otra docente en el chat, se hizo como una cosa, como que yo no tuve intervención, y como las que estaban ahí no sabían que había un observador, entonces fue lo más natural y ella pudo hacer su trabajo, creo que muy eficientemente. Bueno, yo voy a ser un poquito mala, Graciela. Después lo vemos cuando se analice la guía. Después tenemos los comentarios para hacer, Graciela. Bien, vamos a pensar. No, que sabés lo que pasó, que yo después, por supuesto, cuando terminó la clase me conecté con mis compañeras, ¿no? De mi grupo y les dije, miren que una, ¡ay, qué mala! Que no sé qué, digo, pero hicieron algo mal. No, bueno, entonces, ¿qué problema? Y se pensaron que era un observador de la universidad que había entrado para ver alguna cosa, entonces tenían un miedo que se moría. Bueno. Pero ya aclaré todo. No, le queríamos, lo que vamos a hacer es, así que Patricia, tú fuiste a observar a Mayra. Sí. Bien. Y después, ¿quién más fue a observar? ¿Está? Del grupo de Silvia que fue a observar. María Laura, ¿fuiste? Sí, espero. Perdón, pero tengo la computadora reiniciando y estoy conectada del celular, entonces no sé dónde están los comandos. Está bien. No, porque sí, la idea mira, era... nosotros, del grupo nuestro, fuimos el lunes a ver la clase de Milton y fuimos Silvia, Fernanda y yo. Bien. Y Claudia. Y Claudia. Perdón, me olvidé, perdón. Y el martes vinieron a mi aula Milton, Silvia y Fernanda. Bien. Fernanda Lemes. Lemes, bárbaro. Y mañana, si no estoy mal en mi grupo, creo que Claudia va a ver mi aula, pues yo tengo aula de nuevo mañana. Claudia se conectaría mañana. Está. O sea, nosotros estamos bastante aceitados, digámoslo. Ya veo. Bien. Yo el 18 entro en la clase de Patricia. Bien. Sí, bueno. Después tengo que hablar contigo porque me la cambiaron. Pero te aviso. Está, avísame. Bueno, vamos a... La idea es que quienes fueron a observar en principio cuenten un poco si la guía los ayudó, si encontraron que hubo algunos aspectos que deberían haberse incluido, cómo funcionó la guía. ¿Pueden comentar algo? ¿Les sirvió o lo hicieron más a cómo les parecía? Porque está bueno comentar cómo les... La guía me llegó tarde. Pues yo fui a observar antes de que ustedes entregaran la guía. Porque era la última clase de Mayra, entonces había que ir o ir.
Entonces, la guía llegó el jueves y yo había ido a observar la clase de Mayra el martes. Te adelantaste, bueno, está bien. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Era la última clase, no había más clases. Igual estuvieron Laura, María Laura, Fernanda, Silvia y Claudia, que creo que ya hizo una. Sí fue de posterior esta clase, ¿verdad? Ahí de esta observación. Sí, bien, bueno, ¿cómo les pareció? ¿La usaron? ¿O fueron y observaron sin la guía? No, la usamos, sí, la usamos. Sí, la usamos, la fuimos siguiendo. Nos fue útil, sí. Observamos otras cosas también, ¿no? Que no estaban en la guía. Por ejemplo, sí. ¿Te acordás de alguna? En lo personal, dentro de la dinámica desarrollada por el docente, observamos algunos aspectos, sobre todo en la clase dictada por Milton, donde se tocaron aspectos más vinculados a lo personal de los estudiantes, para ver cómo estaban vivenciando desde la pandemia, cómo se sentían, si habían tenido alguna dificultad familiar, o sea, más allá de la dinámica del desarrollo de la clase, del aula, observamos eso, ¿no? Cómo se tocaban algunos aspectos desde lo personal de los estudiantes, que nos pareció muy interesante. ¿Y a ustedes les parece que eso es una cosa que sea importante de consignarlo en la guía para las demás observaciones? Porque la idea es ver qué cosas pueden ser tenidas en cuenta por todos, o sea, estamos como mejorando la guía. Sí. El tema es que depende también del tipo de aula, ¿no? Eran pocos estudiantes, distinto cuando son, como el caso de María Laura, que era un aula de mucho más estudiantes. Claro. Ahí ese aspecto es como más difícil, ¿no? Creo que quizás un poco sumándolo a lo que decía Sil, y yo a la clase de María Laura, perdón, voy recién mañana a verlas, pero presencié la de Milton. Eso que decía Silvia, ¿no? Es diferente porque es una clase como más práctica, son estudiantes que están haciendo una práctica profesional, no es una materia curricular donde el docente tiene una exposición mayor, ¿no? Más allá de que pueda haber una socialización con los alumnos, con los estudiantes. Y desde allí se vio que quizás los aspectos que eran curriculares que se iban a abordar pasaron a un segundo plano porque tomó mucho lugar lo personal que estaban vivenciando los estudiantes, ¿no? Movilizados por la situación de pandemia en sus lugares de práctica. Entonces quizás en esta situación puntual, creo que lo que hablamos la otra vez, ¿no? Como un componente que hay que atender y que hay que considerarlo, y que quizás es como perpendicular a todos los puntos, al docente, al estudiante y a todos los que estamos mirando, pero en donde ese espacio fue muy rico, y porque también se buscaban estrategias para dar alternativas de solucionar y dar respuesta a lo que estaba aconteciendo en esa aula. Y lo rico de eso, ¿no? De poder observar y ver cómo sin quizás poder cerrar lo curricular programado para esa instancia, fue una riqueza enorme de encuentro para todas las partes, porque todos quedaron con actividades marcadas de lo que surgía en esa instancia. Por eso creo que está bueno eso de sacar lo que trae Silvia, ¿no? Que Sí, sí. Lo personal vivenciado por cada uno de ellos en este lado, aspectos propias que surgen de conexión o de algo, y que tienen como una impronta tan importante al momento de esto de virtual, de esta educación virtual que se genera. Sí, yo creo que capaz que lo que podemos, porque de alguna manera vos traías, Claudia, esto de, bueno, se salió con los contenidos curriculares, ¿no? Para trabajar de otros aspectos, yo diría de otros saberes, que quizás hay que tener en cuenta que en el aula, y quizás, yo creo que en el área salud,
¿no? Lo que tiene que ver con cómo se está viviendo la experiencia de enseñanza. Siempre la experiencia de enseñanza es importante. En este contexto de pandemia, pensando en lo que tiene que ver con qué le está pasando al otro cuando está en este encuentro, es sumamente formativo para pensarnos, que es algo que después vamos a trabajar. Tiene mucho que ver también con cómo los aspectos de cómo podemos comunicar y cómo el otro puede aprender estas cosas. Tiene que ver con cómo ser profesional, en este caso, profesional de la salud, cuando estamos viviendo en determinadas situaciones, y más profesional de la salud en un momento de pandemia. Eso también hay que incorporarlo a la enseñanza. Entonces, no es un saber curricular en el sentido de lo que está preestablecido, pero sí es un saber que nos va a formar como profesionales, en esto del saber ser, que se llama, ¿no? Entonces también es un saber. La pregunta es, bueno, quizás lo traen como algo novedoso, capaz que podemos preguntarnos si esto no es necesario muchas veces, ¿no? Pero No, es que en realidad quizás no como novedoso, sino como esa riqueza, claro, y de que cobra una importancia tan tangible, ¿no? En esto que claro, nos vemos, no nos tocamos, pero que es tan tangible el escuchar al otro y la importancia que tiene, ¿no? No bien, como novedoso, porque digo, nosotros estamos con Silvia y con Fernanda, que en realidad trabajamos en lo mismo y tenemos instancias prácticas con los estudiantes TUR, que son grupos chicos también, pero en donde a veces quizás, y pensando en estos grupos más grandes, queda perdido, porque a veces es muy más difícil poder dar espacio para que todos puedan expresarlo, comunicarlo, y qué importante es, ¿no? Donde quizás el otro en ese momento no lo puede expresar o volcar, y seguramente su mundo y su vivencia también puede estar afectando lo curricular. Por eso era más que nada, pienso, sino... dar reconocimiento al otro, tiene que ver con darle un espacio a que el otro se sienta parte. Sí, sumando un poco a las compañeras, que también nosotras dialogamos, porque aparte compartimos el espacio donde trabajamos, que bueno, que en realidad esto de construir saber con otro, ¿no? Nosotros también trabajamos en prácticas y creo que cada nuevo año, cada nueva experiencia siempre nos permite construir en el momento, ¿no? Con el estudiante. Pero acá como que se plantea, es decir, nosotros también a veces, ¿no? Preguntamos, tenemos esta instancia de cómo le está yendo la práctica, y estamos habituadas a algunas dificultades que sabemos hasta por la práctica nuestra profesional que se presentan. Pero acá es como poder abordar y contribuir desde dificultades nuevas, porque que las dificultades sean los contactos con los COVID, o la angustia de la sobrecarga por esta situación extrema que se está dando a nivel sanitario. Realmente era un momento como complejo, ¿no? En el cual, bueno, uno tenía que sacar respuestas ¿no? Y tener como un lugar diferente también desde la docencia, y creo que era un poco también lo que nosotras veíamos. Y por ejemplo con María Laura nos pasaba, que también lo hablábamos, que pobre, tenía un problema de conexión importante, ¿no? Y que, bueno, sí, ya estamos también, de alguna manera hemos construido apagar cámaras, ¿no? Ya tenemos casi un protocolo de acción frente a la mala conectividad, ¿no? Empezamos a tachar de a una, y cuando ya no tenés más recursos, era como en un momento, ¿qué va a hacer? ¿Va a suspender la clase o cómo va? Y claro, y hablamos de eso, ¿no? Que a veces hasta uno tiene como esa barrera, pero sin duda es que ahí uno puede saber de todo, ¿no? Cómo también actúa el estudiante en eso, el equipo que estaba con ella, bueno, todo. Así que nada, un poco como sumando. Sí, yo lo que quería decir, retomando lo que decía Virginia del saber ser, que dentro de las profesiones de la salud existe una enfermedad cuasi profesional, que es el síndrome del quemado, el burnout. Lo mismo que en la docencia, o sea que los docentes, como siempre digo, los docentes del área salud tenemos la doble, el doble riesgo de padecer, y eso desde el vamos, desde el grado,
tiene que tratar de afrontarse con estrategias que protejan la salud mental. Ahora o sea, esa sobrecarga calculada, vendríamos a decir, porque en épocas normales sucede, ahora está estresada al máximo. Y hay que poner en juego todas esas estrategias para poder además enseñar a cómo lograr manejar esas situaciones. O sea que el cómo me sentí, que es una de las preguntas que uno en general hace cuando hay alguna actividad más directamente relacionada con el paciente, con el usuario, con un acto complejo que está presente el paciente, es una cuestión muy importante de manejar y de aprender a manejar. Bien. Bueno, acá traen, ¿no?, un aspecto que no está en la guía, pero es un aspecto que capaz que podemos considerar que tiene que ver con formar al estudiante en lo que es el ejercicio de la profesión, que tiene como una de las singularidades esto del trabajo, que en este caso sería en pandemia, pero podemos pensarlo como en situaciones extremas, ¿no? Que muchas veces el trabajo, ¿no?, de muchos de ustedes tiene que ver, ¿no?, pensemos CTI, emergencias, ¿no?, tiene que ver con esa situación en donde hay un desborde y donde todo lo afectivo y lo emocional se pone mucho más en juego, siempre está, pero en esas situaciones lo que nos requiere como sujetos poner el cuerpo, como se dice, tiene características particulares, ¿no? Un aspecto para pensar de lo que quizás se está jugando en esto que traían al enseñar, ¿no?